caso cerrado. Y bueno, aquí estamos de regreso. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con la cita del escritor británico Hanif Kureishi. Este no suena muy británico, pero bueno, dice aquí. Dice, en las relaciones más sólidas, los aspectos ocultos afloran como en una excavación arqueológica. Sí, piénsenla y se van a reír. ¿Qué pasa en los litigantes? Nadie puede pretender comer del mismo plato que tiraste contra el suelo y encima no cortarte. No importa cuán víctima se haya sido, pero privar a alguien de su libertad te convierte en el peor victimario. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, doctora. Brenda, estás demandando a Ricardo. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Muy buenas tardes, doctora. Ricardo aquí presente es mi ex esposo. Estoy tratando de que usted me ayude para que me otorgue una orden de alejamiento. Tenemos un hijo en común que tiene actualmente 15 años. Ok. Y nos lleva acosando desde que salió de prisión, después de que cumplió 5 años en prisión por narcotráfico de metanfetaminas. Tú sabes que eso es falso. Sabes Tú sabes que eso sí. es falso. Permiso, 5 doctora, yo quiero años hablar de con usted. prisión. No, yo no quiero hablar con el caballero. Ajá. Pues mire, doctora, luego de 11 años de casada, ¿qué le parece que se descubre que el hombre aquí era narcotraficante y yo no sabía absolutamente Tú nada? sabes bien que estás mintiendo. ¿Te puedes Estás callar? mintiendo. ¿Te puedes No, callar, sí o Ricardo, no? mira, Ricardo, escúchame. Deja que ella hable, deja que exprese la demanda a su manera. Luego tú me aclaras a mí, me explicas a mí tu punto de vista, pero mantén la calma, ¿ok? Ok, doctora. Ok. Bueno, pues mire, doctora, hace 5 años atrás, nosotros estábamos cenando en la mesa de nuestra casa, teníamos todo, era una familia estable, yo lo amaba, lo adoraba, ha sido el único hombre con quien he estado en mi vida desde mis 15 años. Resulta que de la nada tocan la puerta, la policía, lo arrestan por alegado vínculo con el narcotráfico. Resulta que él se ganó $58,000 en la lotería. Antes del arresto, Antes del arresto. se había ganado $58,000 en lotería. Exacto, y él le hizo un préstamo a Ajá. un compañero de nosotros, que es el padrino del nene, que era su mejor amigo desde la infancia, Ok. para que invirtiera en unos negocios de transportación o cosas así. Ok. Y como el hombre ya había trabajado en negocio, pues confiábamos en él, es un amigo de la familia. Ok. Yo precisamente lo consultamos como marido y mujer y yo estuve de acuerdo. Ok. Pues porque lo vi como algo productivo y confié ciegamente en mi esposo. Resulta que todo se vino abajo. con El día esa del noticia. arresto. El día del arresto, pues porque obviamente yo descubro, ¿verdad?, que es un narcotraficante. O sea, perdí mi trabajo porque tampoco querían que, ¿verdad?, una empleada de una esposa de un narcotraficante, bla, bla, Ok. bla. Doctora, el hombre nos persigue desde que salió en todos lados. Pero es Pero que no él dejas mete ver a por mi la hijo, puerta no atrás. me dejas Espérate. ver. Espérate, tú, cállate. No hables con ella. Doctora, que... No hables con ella. Ok. Lo arrestan esa noche. Pero ahí tiene que haber habido toda una investigación de lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? Pues como él le prestó el dinero y vieron que la inversión venía desde su cuenta, vieron que hubo una vinculación entre que él era uno de los inversionistas de ese negocio. Pero ¿y tú hiciste algo? ¿Buscaste abogado? ¿Ayudaste? Yo intenté al Ella no hizo principio, nada, ya me yo dejó en la intenté al cárcel principio, encerrado. 5 años me dejaste ¡Ya! y mi vida se... ¡Ricardo! Resulta, doctora, que él me dio, ¿verdad?, una contraseña para que verificara unos correos. En ese correo no había absolutamente nada. Sí, estaba ¿Ok? ahí, sí No había estaba. nada. No había nada de ninguna prueba. Así lo que borraste. yo no borré absolutamente Porque nada. él te dijo, entra aquí que va a haber alguna Unas conversaciones. Ahí no había evidencia nada. exculpatoria. Exacto. Y no había absolutamente Y no nada. había nada. Y él sigue culpándome a mí de decisiones que él Ok, tomó. ¿y en qué momento te divorcias tú? A los 11 años después de que él lo meten preso. Ok. Y te quedaste, me imagino, que con la casa matrimonial, Con la custodia casa del y con mi niño, hijo, con todo. etcétera. Ok, entonces él sale de prisión y va a buscar a su hijo, me imagino, para verlo. Claro. ¿Y Pero qué mi hijo pasa? no lo quiere ver por todo lo que pasó. Yo no veo que tú le tengas miedo a él. No, yo no le tengo miedo a él, pero mi hijo sí. Él dio Lamentablemente. una inversión a un negocio de una persona que era el que estaba involucrada, por lo que yo entendí,
que es el padrino del nene. ¿Dónde está el padrino del nene? Pregúntele a él. ¿Dónde está? Él está preso. A él lo metieron preso. Por eso precisamente que estoy aquí, porque a él lo metieron preso. Bueno, ok. Doctora, pero la ¿Cómo cosa es respondes horrible. a lo Mi que ella hijo me dice? está ¿Me puedes explicar traumatizado. lo que ella me está diciendo? Mi hijo está traumatizado. Porque tú estás no en contra quiere. de lo que ella me dice. Mi hijo está Totalmente. traumatizado. A ver, ok, cállate. Y, no es, y los psicólogos no lo ok, recomiendan. Ahora cállate. Explícame, ¿qué fue lo que pasó? Fabián, él es mi mejor amigo, nos conocemos desde pequeño en la escuela. Ajá. Cuando él se entera que yo me gano la lotería, él me dice, oye, mi compañía, mi trabajo, está buscando inversionistas que nos puedan apoyar X o Y a invertir. Ok. Pues, ¿qué pasa? Cuando finalmente le doy el dinero y todo, a los 2 meses, casi 3, es que surge lo del arresto. Ok. Pues toda la cosa, me meten preso, yo la llamo. El mundo se me vino abajo. Ajá. Pero Ok, a mí no, tú ¿verdad? ok, El mundo se escúchame. nos vino Tú la abajo por llamas. ¿Y completo. qué le dices tú a ella? Yo la llamo y le digo, mira, entra, te voy a dar la clave de mi email, porque ahí está toda la comunicación que yo he tenido con Fabián, del negocio y toda la cosa. En esas conversaciones se nota claramente que yo no tengo nada que ver con Yo no vi ningún narcotráfico, ni droga, ni nada. Simplemente que yo soy un inversionista pues, de su compañía. Ok. Y le digo, cuando vayas a entrar al email, puedes encontrarte unas cositas que no te van a gustar. Cuando tú le dices a ella, ahí vas a encontrar evidencia exculpatoria para el juicio criminal, pero vas a encontrar otras cosas que no te gustan. ¿De qué hablabas? Doctora, lo que pasa es que yo soy gay. Yo soy gay y Fabián era mi pareja. Y toda la vida me engañó. Bueno, espérate un momento. Con el padrino, Tú y te lo hizo denominas padrino. como gay, pero yo te denomino como bisexual. Bisexual. Porque si tú has tenido la no sabe ni capacidad lo que es. de llevar simultáneamente una relación matrimonial con ella, donde otra hay con él. un hijo, y esto es simultánea, estabas teniendo relación con Fabián, eso en cualquier libro te hace bisexual. Mi relación con ella surgió en un momento de mi vida que yo estaba confundido, pues porque vengo de una familia machista puertorriqueña, que el tema gay es Ok, totalmente entonces tú le tabú. dijiste a ella lo que iba a encontrar ahí adentro. No, no le dije. Lo Ok. más cómodo para él. ¿Qué te dice ella a ti cuando te vuelve a hablar? Pasan 3 días que no sé nada de ella y ella llega toda transformada como en un demonio, que me insultó, me dio... ¿Qué no me dijo esa mujer? Después me dice como que esta es la última vez que tú me vas a ver a mí, esta es la última vez que vas a ver al nene, que esta es la última vez que vas a ver a Ricardito, no te queremos en nuestras vidas. Yo quiero hablar con el nene, pero yo quiero que ustedes se mantengan lo más neutral que puedan. No formen un escándalo, por favor. Pasemos al nene, que se llama Ricardito. Todo lo que has provocado tú. Lo que provocaste es tú. No, lo que... Ahora te callas la boca. Cállate tú. Hola, Ricardo. Ven acá, salúdame. Hola. Ahora, ¿Cómo estás? más o menos. Más o menos. ¿Qué te pasa? Me siento mal por todo el sufrimiento que el que dice ser mi padre le hizo pasar a mi madre. Y las burlas que sufrí en la escuela. ¿De qué se burlaban a ti en la escuela? A ver, cuéntame esa parte. Que si él era un narcotraficante, como yo no tenía cosas caras. Posiblemente porque no era narcotraficante. O sea, hay personas que se ven involucradas con otras personas en negocios y no lo son. Ahora, yo lo que no entiendo es esto. Ese señor es tu papá, es obviamente tu papá. Ustedes se parecen, ese es tu papá. Y yo no entiendo cómo un chico de tu edad no quiere darle una oportunidad a su padre. Yo no quiero hablar con él. ¿Pero por qué? No quiero. Pero, No tengo que pero dame hacerlo. una razón, yo quiero entenderte. ¿Te puedo enseñar algo? Sí me puedes enseñar algo, seguro. ¿Cómo yo voy a...? Doctora, esas son Hablar las con una noticias. persona. Esas son las noticias de cuando me cogieron preso. Ya. Por narcotráfico. Déjeme hablar con él. ¿Cómo yo voy a hablar con una persona que hace estas cosas? A ver. Por culpa tuya, él sigue con eso en la mente de narcotraficante. Eso es algo que O sea, nunca se olvida. Pero ¿y este quién es? ¿Eh? ¿Quién es este? Este es tu papá. Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo no nos vamos a enterar? Con ese Transformer. ¿Y de dónde tú sacaste esto? ¿Quién te lo Esas dio? fotos estaban en los mamá emails que te ella lo dio? dice que nunca vio. Tu mamá compartió esto Esas fotos contigo. fueron una Esas discoteca y te las fotos me tomaron las a ti, intercambiamos rampleteando Fabián y yo en cosas una de gay. fiesta que fuimos de amigos. ¡Oye! No, ya. Tú quédate. Tú quédate.
que te compré. ¡Eso no se hace! ¡Me dije a mí que eso lo quería decir al nene yo! ¡Eso no se hace! ¿Cómo tú te atreves a echarme la ¡Eres culpa? una ¡Tú me has hecho culpa! sufrir! ¡Me destruiste en la vida! ¡Fuiste tú! ¡Me destruiste en la vida! Pero no juzgues, no juzgues a la Mal, gente. Dale, sal pártemela, corriendo. Sal por pártemela. afuera ya. Sal. Coge tu cel. Pártemela, que yo, tú sabes que yo no te tengo miedo. Vete, vete. Vete, Ricardo, vete. Vete, Ricardo, vete. Vete, vete, vete. Ya. Basta ya. Basta ya. Esas fotos estaban atadas a los correos electrónicos que tú le pediste a ella. En, Eso fueron en una esa discoteca. foto eran las cosas que... Pásame a los expertos, Ella por no le favor. podía- Mira, pásame al hombre especialista en computadoras y todo ese tipo de cosas, por favor. Y al doctor Leal y todo eso. Yo no puedo creer. Tú compartiste eso con tu hijo, ¿verdad? Claro que lo compartiste. compartió, ¿Qué claro fue que lo todo? compartió. Esas cosas no se comparten. Esas cosas no se comparten con los hijos. ¿Cómo le contestaba a todas las preguntas? No, ¿tú sabes cómo? Poco a poco y de acuerdo a la edad de él. Exacto, exacto. Y sin hacerlo sufrir a Y sin él. hacerlo sufrir. Y sin hacerlo Pero sufrir, porque lo estás haciendo sufrir, porque este sigue siendo su padre. Y tú lo que hiciste fue desprestigiar la imagen del padre con el hijo. Yo lo adoro, doctora. Pues yo no Y él sé lo qué tipo sufre. de amor tienes tú. Y él lo sufrió. No lo sé, no lo entiendo. Él Yo lo no sufrí sufrió. 5 No lo años en la entiendo. cárcel Y lo por sufrí, culpa ¿quién se No tuya. lo pone en mis entiendo. Por tu zapatos? culpa Ok. que borraste los ¿Quién se emails. pone en mis zapatos? Bájate, bájate ya. Bájate. ¿Quién se pone en mis Bájate. zapatos? Cálmate, bájate. ¿Ok? Un hijo preguntando todos los días, cada vez que me veía llorando. Ok. Preguntas y preguntas y preguntas. Y preguntas que había Sin miles de respuesta. respuestas No, miles de- apropiadas mentira, para yo le su tenía edad. que mentir, doctora. Dile a la psicóloga que entre. Yo le tenía que mentir. Apropiadas para su edad. Sí, yo se lo dije a los No, 14 tú lo años. que hiciste fue podrirle la mente. Fue lo que hiciste. Y él me pudrió la vida. Sí. tú me Ah, jodiste claro. la vida Entonces el 5 niño años tiene en que la cárcel. pagar porque tú eres la adulta inmadura. Claro. Señor Galindo, usted es investigador de delitos cibernéticos, ¿correcto? Sí, doctora. ¿Se pueden recuperar correos electrónicos que están borrados? Regularmente lo que sucede es de que cuando los correos se borran, puede ser que permanezcan adentro del buzón de basura que el correo tiene adentro por un periodo de 30 días. Después de esos 30 días, puede ser que el correo, adentro de los servidores que tiene la compañía que maneja ese correo, puede estar ahí hasta por un periodo de 6 meses. Pero después de ese periodo de 6 meses, regularmente eso está borrado completamente. Ahora, doctor, hay compañías. Hoy en día yo sé que en las cortes, cuando se hace el descubrimiento famoso, Sí. la mayoría se hace a través de electrónica. Te mandan a buscar todos tus dispositivos, todos tus aparatos electrónicos, se los llevan y ellos rebuscan por todo sitio. Así es. Lo que pasa que en este caso la obligación era del abogado de defensa de recuperar esta evidencia exculpatoria. Claro. Entonces, ni la corte ni el fiscal tienen la obligación de encontrar la Claro. evidencia. No la pueden ignorar si existe. Ahora bien, ella realmente intervino con una investigación criminal. Sí. Ella destruyó Evidencia. evidencia Yo no destruí exculpatoria a favor de eso. Eso es Eso es un crimen. Sí, obstrucción de justicia es altamente castigado y también interfirió en una investigación donde verdaderamente pudo haber demorado que se haga justicia. Bueno, no, y puso en peligro- destruyó la evidencia Exactamente. que lo exculpaba a él de los cargos que le habían puesto. Exactamente. Ok. Doctora Menéndez, este problema de niños que están involucrados en la vida desordenada y loca que llevan sus padres o en las circunstancias malas, porque él hizo una inversión normal pensando que era legal y resultó que su amigo era un bandido. Correcto. Son Ok, amantes. y entonces, aparte de eso, aparte de esa parte, Eso no Ay, importa. eso sí es bien y importante. entonces los importa niños se aquí. ven involucrados A y ti la no te madre importa, a ti no te importa. dice que ella no sabía qué hacer, tenía que responderle las preguntas. A Pero los más 14 allá de años. eso, le da fotos al niño Se las de la enviaba. doble vida del padre. So, en realidad ella no responde a ninguna pregunta, ella lo que hace es que le pone más duda a la mente del niño. Y todo es, doctora, por una persona que siente un dolor, lo convierte en ira, lo convierte en odio Y en y venganza. por manejarlo mal se convierte en una venganza y en una cosa destructiva para todos en la familia, Y sobre todo este niño. especialmente para el niño. Correcto. Aquí había causa probable para abrir una investigación contra ella. Sin duda alguna, doctora, el problema es que ha pasado 5 años y los límites, los estatutos de límite
creo que ya El expiraron. código de limitación Es lo que pasa. Empieza a correr en el momento en que se descubre. se descubre la posible ilegalidad. Por lo tanto, pudiéramos argumentar que ese tiempo paró hasta el momento que se descubre la posible ilegalidad. Y también, en un caso de conspiración, hay que demostrar que el conspirador tuvo conocimiento de la ilegalidad. O sea, que estos correos eran cruciales para demostrar la inocencia de este hombre. Yo voy a contactar al fiscal en este caso en Puerto Rico Claro. para dejarle saber que aquí se ha descubierto, yo creo que se ha descubierto claramente, porque ese niño tenía fotos que estaban atadas al correo electrónico que ella borró. Claro. Y entonces, No, si esa foto no ellos lo tienen el mandaron. deseo de investigar y de detenerla a ella y de hacer lo que tenga que hacer, bueno. ¿Qué visita recibió este hombre con su hijo en corte cuando te divorciaste? Ninguna, porque él estaba preso. ¿Tú no has vuelto a la corte para ver si la corte te establece derechos de visita? Sí, ya está corriendo todo eso porque yo quiero restablecer la relación de padre con mi hijo. Yo te voy a dar contacto con tu hijo, con un terapista, 2 o 3 veces a la semana, lo que determine el terapista, y yo no voy a emitir una orden de alejamiento, pero no vayas más a la casa de ella. No hay problema, doctora, No gracias. seas tan mala. Ya no soy aprende, mala, a ser, doctora. aprende a ser madura. Ya no soy y mala, aprende doctora. ante todo a ser madre. Yo tengo mucho ¿Qué? dolor. No, pues, Y yo lo ¿sabes qué? reconozco. Tu dolor, Sí, yo lo reconozco. tu dolor no Yo puede lo caer reconozco. sobre tu hijo. Desafortunadamente en No ese puede. momento tenía mucha Pues rabia. ahora vas a tener que remendar muchas cosas. Sí, He pero yo dicho, no voy a caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. A mí me da exactamente igual que se divorcie, pero el niño es mío, porque es mi hijo y yo no estoy haciendo nada malo. Yo no soy una drogadicta, yo no soy una alcohólica, yo no soy una maltratadora ni ninguna de esas estupideces. Bueno, espera Yo un soy una momento.